Hola y buenos días una vez más, grabando el video número 80, hablando sobre el hecho de que Israel, y los sacerdotes y la gente, cómo menospreciaron el nombre de Jehová y cómo la iglesia hoy en día está menospreciando el nombre de Jehová todavía. En referencia a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Lo voy a leer para reubicarnos, como hemos llegado a Nehemías 13 y Esdras. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y estamos hablando sobre esto y empezamos hablando sobre sabiduría humana versus sabiduría espiritual. Y los que tienen sabiduría humana pueden entender que Cristo es el Salvador. Pueden entender de una manera humana o intelectual que Cristo murió en la cruz. Pueden entender que Dios existe, pero no quiere decir que son hijos de Dios. Dios va a hacer nacer sus propios hijos. Hemos visto esto varias veces. Y estamos hablando de cómo estos sacerdotes y los israelitas que no eran ateos, lo mencioné en el último video, no eran ateos, creían, pero tampoco eran hijos de Dios. La mayoría, había un remanente. Y sabemos que Dios va a sacar un remanente. Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. Y para los que quieren discutir conmigo a veces acerca de leer tanto del Antiguo Testamento, quiero recordarles de algo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios capítulo 10. Pablo dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, muy importante cuando miramos un pero, Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron muertos, postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es la razón que pasamos tanto tiempo en el Antiguo Testamento, porque son para nosotros ejemplos. Y es muy importante entender estos ejemplos. Y cuando estamos en Malaquías 1:6, en que hemos menospreciado tu nombre, y ahora que vamos a seguir en Esdras capítulo 10, leyendo lo que siguen cometiendo estas personas, estos judíos que regresaron a Jerusalén, son ejemplos para nosotros. Seguimos haciendo lo mismo. Yo conozco, por ejemplo, muchos que han entrado en las puertas del edificio donde nosotros nos congregamos. Muchos padres que han dejado a sus hijos, supuestamente cristianos, juntarse en yugo desigual con el mundo.
niñas que ahora son jóvenes, que andan perdidas en la calle con muchachos incrédulos. Bueno, digo que ellas también son incrédulas. No están mostrando nada de fruto. La semilla fue sembrada, pero cayó en piedras, o cayó en tierra seca, o cayó en espinos. Yo no sé. Pero ahorita no están mostrando nada de fruto. Hasta mi propio hijo anda en un yugo desigual. Por eso tuvimos que quebrar coinonía con él. Y él cree esa doctrina. Dice que entiende la doctrina, pero no la ha puesto en práctica en su propia vida. Estas cosas duelen, pero es una verdad. Y por eso seguimos mirando los ejemplos en el Antiguo Testamento, como vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos. Gracias por los avisos. Sabemos que el que tiene oído para oír, va a oír. Gracias por haber abierto nuestro oír. Ayúdanos a andar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, nos quedamos la semana pasada en el libro de Esdras, leyendo en el capítulo 9, como Esdras tomaba o fue muy celoso por la ley de Dios. De hecho, déjame leer en capítulo 9, versículo 6. Quiero leerlo de nuevo. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él sentía el peso de los delitos de su pueblo y estaba pidiendo a Dios por ellos. Y entonces, y miramos cómo reaccionó. Dice que él, déjeme volver atrás en este, dice en versículo 3, oyendo lo que el pueblo estaba haciendo, mezclándose con gente ajena. Dice, al oír esto, rasgué mi vestidura y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, me senté atónito. Esto es lo que leemos la semana pasada. Miramos los celos de Esdras. Miramos en Pablo el mismo celo por la ley de Cristo. Yo entiendo que él no predicaba de circuncisión o de guardar el Sabbat o otros festivales. Esto lo entendemos. Pero Pablo era celoso por la ley de Cristo y sabemos que Cristo no vino para abrogar la ley. Vino para cumplir, porque nosotros no podemos. Pero no dice que no hay cosas en el Antiguo Testamento que nos aplican, ejemplos de los errores de ellos que hasta hoy en día nosotros andamos cometiendo. Entonces, Esdras 10, 1 al 12. Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Notan, toda la familia. ¿Cuántas veces echamos a los niños en la guardería? O en una clase para niños donde echamos mucha agua en la palabra de Dios para que sea, no sé cuál es la palabra, palpable para los niños. No debemos hacerlo. Deben de escucharlo como es. Debemos llevar
enseñar a nuestros hijos en el camino estrecho también. Dice que una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Hasta los niños que entendían lloraron. Estaban quebrando la ley de Jehová Dios, de Adonai, de Elohim, nuestro Creador. Entonces respondió Secanías, hijo de Egiel, uno de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos esposas extranjeras de los pueblos de la tierra, pero aún hay esperanza para Israel sobre esto. Hay esperanza. ¿Cuál es? Lo que hizo Cristo en la cruz es confesar nuestro pecado, y Dios, que es justo a perdonarnos, nos va a perdonar. Dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos a todas, notan, echaremos a todas las esposas extranjeras y los nacidos de ellas. No solamente la mujer, sino los niños también, según el consejo de mi Señor, hablando de Esdras, y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti toca este asunto, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra. Estaban animando a Esdras. Vamos a hacer lo que tú dices. No como las mujeres dijeron en Jeremías 44 a Jeremías: no vamos a hacer lo que tú dices. Ellos negaron las palabras del profeta. Pero aquí están diciendo: vamos a hacer lo que tú nos mandas hacer. Entonces, en versículo 5, se levantó Esdras e hizo jurar a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y fue a la cámara de Jonaán, hijo de Eliasib, y llegado allí, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa de la prevaricación de los de la cautividad. E hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la cautividad, que se juntasen en Jerusalén. Y dice en versículo 8, y que el que no viniese en un lapso de 3 días, notan, mandaron esto a todo el pueblo y dijeron: si tú no vienes en un lapso de 3 días, notan lo que iba a pasar. Conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y él fuese apartado de la congregación de aquellos que habían sido llevados en cautiverio. Entonces, si tú no vienes, este es tan importante. Si no vienes, bye bye. Así a todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 del mes, el cual era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y también por causa de la intensa lluvia. Notan, llegaron temblando. Es que va a leer la palabra de Dios. Vamos a tener que hacer lo que dice porque es la palabra de Dios. Aparte está lloviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue tan importante que se juntaron para hablar sobre este asunto, que vinieron aún cuando estaba, como dice, lloviendo intensamente.
¿Cuántos de nosotros cuando hace un poco de calor, un poco de frío, decimos, no, me voy a quedar en la casa porque hace frío o hace calor? Es que el edificio no tiene aire acondicionado, entonces mejor me quedo en la casa. Mire, esa gente tomaron al pecho la importancia de obedecer la palabra de Dios, que se juntaron en intensa lluvia, como dice aquí en la palabra. Aparte, dice que si no viniese en un lapso de 3 días, que iban a perder toda su hacienda y iban a ser apartados de la congregación. Y les iban a dar la patada, como se dice. Entonces, todos los hombres de Judá y de Benjamín, recuerden, los 10 tribus del norte fueron llevados cautivos por Asiria y 2 tribus se quedaron, Judá y Benjamín. Benjamín porque era tan pequeña, porque fue destruida por su pecado y se quedaron solamente unos 600 hombres. Y entonces este grupo se juntó con Judá y formaron un solo grupo que miramos muchas veces en el Antiguo Testamento solamente bajo el nombre Judá. Entonces se juntaron en una lluvia intensa y temblando con motivo de aquel asunto. Versículo 10. Y se levantó Esdras el sacerdote y les dijo, vosotros habéis prevaricado, por cuanto tomasteis esposas extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Entonces, no solamente esto, pero ustedes siguen por tomar esposas de este grupo de naciones. No deben de hacerlo. No deben de mezclarse con el grupo de incrédulos. Yo predico esto. Si tú eres un creyente en la verdad, no debes de juntarte con otro que se dice que es creyente. Hasta allí digo, si tú eres bautista, no te juntas con otro bautista, con uno de la iglesia pentecostés. Si tú eres pentecostés, no te juntas con otro de bautista, porque la diferencia en doctrina va a lastimar el matrimonio. Pero este es otro nivel. Los de la verdad, verdaderos seguidores del Mesías, no deben de mezclarse con nadie más que con creyentes en la verdad. Punto. Este es lo vamos a ver en Segunda de Juan. De hecho, Segunda de Juan 6 al 11. Dice, entonces, versículo 12, toda la congregación respondió y dijo en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Porque eran muchos, tenían que tomar tiempo para hacer esto, más o menos 2 meses. Vamos a brincar al versículo 17 y 19. Versículo 17, y concluyeron con todos aquellos que habían tomado esposas extranjeras al primer día del mes primero. Entonces hicieron la decisión, vamos a separarnos de ellas y los niños y vamos a mandarlos para atrás a Babilonia a vivir con sus parientes, pero tenían que cumplir con la ley hasta el divorcio, ¿ok? Tenían que cumplir con la ley. Versículo 19, y dieron su mano en promesa de echar a sus esposas extranjeras, y siendo culpables ofrecieron un carnero de los rebaños por su delito. Hay escape del pecado. Se llama, se me olvidó la palabra, no remordimiento, arrepentimiento, perdón. Tenemos que arrepentir. No es solamente reconocer mi error, es hacer una vuelta y huir de mi error. Y ya damos gracias a Dios que Él se ofreció a sí mismo por mis pecados. Entonces mi ofrenda, según Romanos capítulo 12,
12, versículo 2, 1 y 2, mi ofrenda es mi propia vida. Vivir en acuerdo con la palabra de Dios. Es lo que hicieron. Miramos que tomaba 2 meses. Tenían que primero tratar con los que no deseaban apartarse, porque obvio, habían muchos que dijeron, no voy a divorciarme de esa mujer, ni de mis hijos. Entonces ellos fueron echados de la congregación. Y recuerden, leemos lo que dice, también perdieron su hacienda y todo, y fueron echados de la congregación por no querer hacer lo que agradó a Jehová. Hoy en día, también en el Nuevo Testamento nos dice que debemos sacar de en medio de nosotros los que no quieran andar conforme a la palabra de Dios. También ellos tenían que asegurar que las mujeres eran extranjeras. Solamente porque vengo yo diciendo, fulano está casado con una mujer ajena, extranjera. Yo tengo que investigar. ¿De verdad es? ¿De verdad es una mujer extranjera? ¿Es una mujer que no anda conforme a la palabra de Dios? Y entonces tenían que averiguar esto también. Y al final tenían que hacer los escritos de divorcio. Leemos en el libro de Nehemías o de Esdras una lista de todas las personas que se casaron con mujeres así y tenían que hacer escritos de divorcio. Estos hombres tenían que mandar con ellas lo que la ley mandó, un sueldo, algo de su sueldo, para mantener la mujer, yo creo que por 3 años, si recuerdo bien la ley. Entonces, no fue simplemente decir bye bye, tenían que cumplir con la ley. No se debe de arrepentir y después aumentar pecados sobre lo que fue el primer error. Es cometer más errores. Entonces, tenían que cumplir con la ley en todo esto. Y es lo que hicieron. Vamos al libro de Nehemías 13, 23 al 30. Nehemías 13, 23 y adelante. Porque aquí vamos a ver. Y recuerden, estamos hablando cómo menospreciaron el nombre de Jehová. Ellos, estamos en el libro de Malaquías, brincamos al libro de Nehemías porque Nehemías y Malaquías eran contemporáneos. Y estamos mirando por qué Malaquías profetizó contra esa gente. Es porque seguían menospreciando el nombre de Jehová bajo el liderazgo de sacerdotes y pastores que estaban menospreciando el nombre de Jehová. Por eso la gente seguía haciéndolo también. Entonces, miramos en los versículos 23 al 30, Nehemías 13. Dice, vi asimismo en aquellos días, estamos hablando unos 20 y tantos años después de Esdras. Esdras trataba con estas cosas, la gente se puso de acuerdo, cumplió con su promesa, su pacto, pero habían olvidado de su pacto. Habían olvidado de que Esdras vino y los castigó. Entonces miramos que cuando Nehemías regresó en su segundo viaje a Jerusalén, había venido una vez en el principio, reconstruyó las paredes, la ciudad, llamaba a la gente a vivir según las escrituras y se fue, regresó a servir al rey. Pidió de nuevo permiso, volvió a Jerusalén. Y aquí en versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado esposas de Asdod, amonitas y moabitas. Recuerden, la ley dice que no deben nunca de juntarse con las de Moab y los de Amón. Y dice, y de sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod. No hablaban
dice, y no podían hablar la lengua de los judíos, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Cómo se aplica hoy en día? ¿Hablan tus hijos lo de la cultura donde ustedes viven? ¿O hablan la verdad de Dios? Van a hablar la verdad de Dios cuando nosotros, como sus padres, hablamos la verdad de Dios. Y ellos, cuando están en el pueblo, van a saber la diferencia entre la mentira y la verdad. Entonces, ¿cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿En el camino estrecho? Espero que sí. Entonces, dice, notan en versículo 25, la reacción de Nehemías. Y reñí con ellos y los maldije. ¿Qué están haciendo, idiotas? Así. Y herí a algunos de ellos. Notan, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Imagínense, si los pastores hoy en día, reaccionaron así cuando sabían que había gente en su congregación que se nombraban cristianos y actuaban fuera de la ley de Cristo, y los pastores les hirieron, los arrancó los pelos, como dice aquí. Herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos. Les hice orar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Imagínense si los pastores insistieron que su gente andaban dignos del llamamiento que según habían recibido. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún él le hicieron pecar las esposas extranjeras, aún a Salomón. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando esposas extranjeras? Y aún de los hijos de Joiada, hijo de Eliasab, el sumo sacerdote, era yerno de Sanballat, horonita. Por tanto, lo ahuyente de mí, lejos de mí, tú que te casaste con esa mujer. Es lo que hizo. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Recuerden, Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. Versículo 30. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra, y para la ofrenda de la leña y en los tiempos señalados y para los primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías dijo, acuérdate de mí, Dios, para bien. Mire mis celos. Vine y limpié este pueblo que andaba todavía andando mal. Acuérdate de mí. Espero que podamos decir lo mismo. Voy a concluir aquí. En el próximo video vamos a hablar de otro tipo de matrimonio que el verdadero creyente necesita andar vigilando en contra. Eso es lo de casar la verdad con las mentiras. Entonces, por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga,
Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.